Ok, bueno, pues si recuerdan, hemos estado viendo los temas de gráficos de control. Platicamos pues lo que son los gráficos de control, platicamos lo que es la variabilidad en un proceso, en un servicio, debido a causas comunes y debido a causas especiales, causas de variabilidad especiales. Sabemos que todos aquellos procesos que trabajan solamente con fuentes de variabilidad debidas a causas comunes, pues son procesos estables, son procesos que están en control estadístico o procesos predecibles en el futuro. De forma contraria, los procesos que trabajan con fuentes de variabilidad, digamos que especiales, pues son procesos que están fuera de control estadístico, procesos que no son estables y que no son predecibles en el futuro. Es decir, digamos que no sabemos qué posibles escenarios se puedan presentar dentro de ese proceso, dentro de ese servicio. Para saber si un proceso trabaja más bien bajo fuentes de variabilidad comunes, pues podemos utilizar los gráficos de control. Los gráficos de control lo que hacen es graficar una línea de tiempo respecto a una característica de calidad. También graficamos unos límites de control, se conoce como límites naturales de control, y digamos que se determinan en base a la misma información de los puntos que estamos graficando. Entonces, digamos que es la variabilidad real del proceso. Todos los puntos que salgan de los límites de control, bueno, sabemos que son señales, ¿no? Son señales de que hubo una fuente de variabilidad especial, una fuente de variabilidad que no es debida a causas comunes del día a día en un proceso. Algo sucedió. Dentro de las variables o características de calidad, vamos a tener casos en los que tengamos una característica de calidad que sea una variable del tipo continua, como las medidas, ¿no? Que pueden ser longitud, temperatura, revoluciones por minuto, viscosidad, etcétera. Y va a haber otras características de calidad más del tipo discreta, ¿no? Como pues pasa o no pasa, tiene un defecto o no tiene un defecto, tiene una cantidad de defectos. Digamos que en las clases anteriores vimos las cartas de control para variables del tipo continuas. Y hoy toca el día, o más bien hoy toca el turno de ver las cartas de control para características de calidad del tipo de atributos, ¿no? Cuando tenemos una característica de calidad cuya distribución es más bien discreta, ¿no? Entonces nos dice esta lámina, dice attribute. The term attribute refers to those quality characteristics that conform to specifications or do not conform to specifications. Es decir, pues en estas características de calidad vamos a tener dos opciones. O cumple la característica de calidad o no cumple la característica de calidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues en la animación se pudiera ver si un celular a lo mejor no funciona, entonces pues automáticamente no cumple la característica de calidad, y todos los demás que sí funcionan, pues sí cumplen la característica de calidad. Entonces, si se fijan, como que no hay puntos intermedios, pues como en las mediciones. Aquí nada más es cumple o no cumple. Si no cumple, pues tiene que salir del proceso, es decir, se toma como defectuoso, ¿no? Dentro de las cartas de control para atributos, vamos a tener dos tipos. Digamos que este bloque de la izquierda se refiere a los defectuosos y este bloque de la derecha se refiere a defectos. Entonces, bueno, ahorita pasamos a describir un poquito más a qué se refiere este término de defectuosos y de defectos. Pero bueno, vamos a pensar en las características de calidad en las que vamos a medir defectuosos, ¿sí? La cantidad de defectuosos. Vamos a estar interesados probablemente en dos partes, ¿no? Una, en determinar un porcentaje de defectuosos, ¿sí? Así tal cual, por ejemplo, de un lote de 500 productos, a lo mejor 100 están defectuosos. Entonces, vamos a estar interesados en determinar el porcentaje de defectuosos de un lote. Cuando queremos determinar el porcentaje de defectuosos, vamos a utilizar una gráfica de control para atributos que se llama la gráfica P.
Generalmente nosotros utilizamos la gráfica P o determinamos el porcentaje de defectuosos cuando tenemos lotes de diferentes tamaños. Es decir, cuando no estamos midiendo lotes iguales, ¿no? Lo que vamos a estar aquí graficando, los puntitos que vamos a estar graficando, son proporciones. Es decir, por ejemplo, del lote número 1, qué proporción de artículos viene defectuosos. Entonces, a lo mejor vamos a tener que es un 10%. Bueno, lo vamos a poner mejor en decimal. Del lote 2, ¿qué proporción tuvimos de defectuosos? Entonces, a lo mejor aquí fue un 15%. Y así sucesivamente. Entonces, estos son los puntos que graficamos en nuestro gráfico P. La situación aquí es que este gráfico se utiliza generalmente cuando el tamaño de los lotes no es el mismo uno de otros. Es decir, aquí a lo mejor pudimos tener un lote de tamaño 500 y aquí a lo mejor un lote de tamaño 480 y así sucesivamente, ¿no? El caso contrario puede ser cuando todos los lotes son iguales, es decir, todos miden 500, todos son lotes de 500, 500, 500, 500. Todos son de tamaños constantes y aquí estamos interesados más bien en determinar el número de defectuosos. Es decir, en lugar de una proporción, pues determinar cuántos defectuosos hubo aquí. Por ejemplo, aquí de los 500 hubo 5 defectuosos, de los 500 hubo 10 defectuosos, de los 500 a lo mejor hubo 4 defectuosos. Entonces, esa gráfica se conoce como la gráfica NP y en esta graficamos el número de defectuosos. Cuando tenemos el interés más bien en el número de defectos, estos son defectuosos y estos son defectos, podemos utilizar una gráfica C y una gráfica U. Y también tiene la característica de que puede ser que tengamos un número constante de lotes, es decir, todos los lotes van a ser del mismo tamaño, o que tengamos lotes de diferentes tamaños. ¿Sale? Entonces, miren, los defectuosos son, por ejemplo, si tenemos aquí un lote de tornillos. Entonces, este tornillo pues está defectuoso, este pues no funciona, este se descartaría. Este sí funciona, este está correcto. Entonces aquí tenemos tornillos defectuosos y tornillos que no están defectuosos. Eso se refiere a este término de defectuosos. Ahora, el número de defectos puede ser que en algunos productos esté permitido pues que haya un número determinado de defectos en el producto. Entonces, por ejemplo, aquí las botellas de plástico pueden tener algunos defectos. Entonces aquí más bien vamos a contabilizar la cantidad de defectos que hay en un producto. ¿Sale? La cantidad de defectos que hay en un producto. Y aquí puede ser también que tengamos lotes de tamaño constante o lotes de tamaño variable. Entonces, como pueden visualizar, aquí solamente digamos que la característica de calidad o la variable aleatoria puede tomar dos posibles valores. Pasa o no pasa, es decir, está defectuoso o no está defectuoso. Y aquí más bien pues por una unidad, en este caso que puede ser una botella, vamos a tener una cantidad de sucesos, ¿no? Una cantidad de defectos en este caso. Entonces, si se fijan, pues para el primer tipo vamos a tener una variable aleatoria del tipo binomial, para la gráfica P y la gráfica NP, y para la segunda para el segundo bloque de tipos de gráficas de atributos, pues la característica de calidad más bien es del tipo de Poisson, ¿no? Digamos que sigue una distribución binomial y este sigue una distribución de Poisson, ¿no? En donde, pues en lugar de tener una unidad de tiempo, pues más bien tenemos un producto y tenemos un número de eventos dentro de este producto, ¿no? Es decir, en lugar de tener un número de personas haciendo fila en una hora, pues aquí tenemos más bien el número de defectos en una botella. Y aquí más bien tenemos un producto que puede estar defectuoso o no.
Entonces, bueno, es una distribución binomial y una distribución de Poisson. Vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar a ver las gráficas para análisis de defectuosos. Y vamos a empezar con la gráfica P. Entonces la gráfica P pues también se construye de una manera muy sencilla. Vamos a tener tres límites. Va a ser un límite central, un límite de control superior, un límite de control inferior. Y pues vamos a tener unas fórmulas para construir estos límites. Lo mismo para la gráfica NP. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo ven? ¿Habrá alguna duda? No, profe, todo. Perfecto. Entonces, miren, si gustan, vamos a nuestro curso de Blackboard. Vamos a nuestro curso de Blackboard. ¿Dónde quedó? Aquí está. A ver, regálame un momento. Ok, listo. Si quieren, vamos a nuestro curso de Blackboard. Ajá. Nos vamos a la carpeta del segundo parcial. Y en la carpeta de segundo parcial vamos a la carpeta de presentaciones. Uh-huh. Y vamos a descargar este documento de Excel que se llama carta de atributos P y NP. ¿Sale? Vamos a descargar este de aquí. Y bueno, contiene una plantilla que vamos a utilizar en este momento. Entonces voy a dar un momentito para que la puedan descargar. Profe, Sí. Sí, dime. ¿está en dónde en Second Partial? Ajá, en segundo parcial en presentaciones. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí me escuchas? Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, profe, creo que está trabando mi internet. A ver, ya lo escucho, creo. Ah, ok. Sí, profe. Sí, te decía que está Está- en segundo parcial en presentaciones. Este de aquí abajo. Bueno, pues en esta plantilla de Excel tenemos 4 pestañas aquí abajo. Entonces digamos que la primera pestaña pues es para la gráfica P, la segunda pestaña es para la gráfica NP
Y las otras dos, pues es la misma información, nada más que ya con, digamos que completa, ¿no? Entonces, para nuestra primer gráfica P, tenemos este ejercicio. Este ejercicio consiste en lo siguiente. En una fábrica de embutidos, ¿sí? En una gráfica en una fábrica de embutidos, bueno, una característica de calidad importante es la presencia de aire en los empaques, ¿no? En los paquetes, concretamente en salchichas, ¿no? Ellos están empacando salchichas. Entonces, si ustedes han visto, pues, cómo son los empaques de las salchichas, están como que al alto vacío, ¿no? Es decir, como que cierran los empaques herméticamente, sacan todo el aire y pues queda el paquete cerrado al alto vacío. Es decir, pues sacan todo el aire. El problema es si existen, o sea, si se presentan burbujas en los paquetes. Si se detectan burbujas en los paquetes o si hay presencia de aire en los paquetes, pues esto va a comprometer la caducidad del producto. Es decir, puede ser que el producto se eche a perder antes de tiempo, lo cual pudiera representar que las salchichas pues se empiecen a echar a perder en el refrigerador de la tienda o incluso en el refrigerador del cliente final, ¿no? Y pues ya, pues todos los conflictos que esto puede representar. Entonces, digamos que en una parte del proceso, pues hay que inspeccionar los paquetes para tratar de sacar todos aquellos que tengan burbujas, ¿no? Todos aquellos, pues sí, paquetes que tengan burbujas. Ahora, digamos que dependiendo los pedidos, va a ser los lotes. Es decir, puede ser que una tienda pida a lo mejor 595 paquetes de salchichas, puede ser que otra tienda pida 607, otra 601. Entonces, si se fijan los lotes, pues van a variar unos de otros, no son constantes. Algunos tienen 595 paquetes de salchichas, otros tienen 607 paquetes de salchichas. El tamaño de los lotes no es constante. Para poder monitorear esta característica de calidad, pues se decidió desarrollar una gráfica de control para atributos. Lo que se procedió a hacer es, de cada lote, se determinaba la cantidad de paquetes que tenían, pues, defectuosos, ¿no? La cantidad de paquetes defectuosos, que en este sentido significa la cantidad de paquetes que tienen aire, ¿no? O la cantidad de paquetes que tienen alguna burbuja. Entonces, todos los paquetes que tengan presencia de aire se van a considerar como defectuosos. Como es un caso en el que los lotes, el tamaño de los lotes no es constante, pues se decide hacer una gráfica de control para atributos P, en donde vamos a graficar la proporción de paquetes defectuosos. ¿Sale? Entonces, para calcular la proporción de paquetes defectuosos, pues simplemente determino pues esta proporción, ¿no? Es decir, de los 595 paquetes que se analizaron, 15 estuvieron defectuosos. Entonces, para sacar la proporción, pues tendría que dividir 15 entre los 595. Es decir, 15 de los 595 fueron defectuosos, es decir, pues un poco más del 2%. Y esto lo tendría que hacer en toda la columna. Bueno, este de aquí no. Esto lo hacemos en toda la columna. Muy bien. Voy a ver si puedo congelar esto. Ok. Creo que no quedó bien. Vamos a quitar esto. Ahora sí. Ok, bueno, pues ya tenemos toda nuestra columna de las proporciones, ¿no? Es decir, en este lote, pues poquito más del 2%, en este un poco más del 1%, y así sucesivamente. En total, tenemos 40 lotes que se midieron, ¿no? Y pues cada lote tiene un tamaño diferente. Y bueno, pues también
lo que va variando aquí pues es la cantidad de paquetes que tienen presencia de aire. Entonces, bueno, ya que sacamos las proporciones, estos son los valores que vamos a graficar, ¿vale? Estos van a representar Profe, nuestros ¿puede puntos. poner por favor otra vez la fórmula de proporciones? Sí. Ya, ya. Gracias, doctor. Ujú. Listo. Ok, entonces, bueno, estos van a ser los valores que vamos a ir graficando. Ya que tenemos estos valores, pues simplemente hay que seguir las fórmulas que vienen aquí. Ahora, aquí pues hay dos maneras de obtener esta información, ¿no? Vamos a necesitar el promedio de las proporciones. Aquí arriba nuevamente el promedio de las proporciones. Aquí dentro del paréntesis, si se fijan, esto es el complemento del promedio de las proporciones. Y aquí abajo viene especificado n. N se refiere al tamaño del lote. Ahora, como los lotes no son constantes, también hay dos posibilidades. Podemos hacer una gráfica donde tengamos un tamaño constante. ¿Cómo vamos a obtener el tamaño constante? Pues mediante el promedio de estos diferentes tamaños de lote. Vamos a sacar el promedio y ese es el que vamos a utilizar para la gráfica. Hay otra alternativa y es que en la parte del denominador, en lugar de poner un valor constante, podemos poner pues un valor que vaya cambiando, es decir, podemos poner todos estos valores. La diferencia ahí va a ser que en lugar de tener pues límites constantes, vamos a tener límites que van a variar, ¿no? Déjenme ver si puedo hacer aquí un dibujo. Es decir, vamos a tener nuestra gráfica de control. Digamos que si calculamos esta fórmula con el promedio de los tamaños de los lotes, pues obtendremos, digamos que una gráfica normal, ¿no? Como las que hemos estado haciendo. Pero hay la posibilidad de construirla con los tamaños, digamos que variables, ¿no? Entonces, en ese caso, la situación aquí es que nuestros límites, pues, sería más bien así como escalones. Es decir, quedaría algo así, ¿no? Y aquí pues vamos a tener nuestros puntos, algo así. Entonces, bueno, lo vamos a hacer de las dos formas. El día de hoy lo vamos a hacer primero de esta manera, obteniendo el promedio de los tamaños de los lotes, en lugar de sacarlo, digamos que variable, ¿no? Muy bien. Déjenme borrar esto. Ok. Entonces vamos a ir llenando nuestras columnas de la siguiente manera. Vamos a preparar la información que nos van a pedir aquí. Primero, el promedio de las proporciones. Entonces, el promedio de las proporciones pues, están de acuerdo que es el total de defectuosos encontrados entre el total de inspeccionados. Entonces, si lo hacemos de esa manera, pues tendríamos que sacar la sumatoria, ¿no? Tendremos que sacar estas sumatorias. Es decir, necesito el total de defectuosos, pues va a ser aquí en total cuántos defectuosos encontramos, o sea, la suma de estas 40 lotes. En total se encontraron 257 paquetes de salchichas con aire, ¿no? Con burbujas. ¿Y cuántos paquetes en total se midieron? Tendremos aquí que sumar. Todos estos paquetes se analizaron, ¿no? En total se midieron 23.942 paquetes, de los cuales
257 están defectuosos. Entonces, el promedio, pues sería igual a dividir el total de defectuosos entre el total de inspeccionados. Es decir, aquí podríamos decir, el total de defectuosos pues fueron estos 257 entre el total de inspeccionados. ¿Vale? Nos da 0.01073. Le voy a esperar un poquito por si alguien lo está haciendo. Entonces tendríamos el total de paquetes defectuosos entre el total de paquetes inspeccionados. Entonces serían 257 entre 23.942. ¿Sale? Ahora yo les decía, hay otra forma de hacerlo. A lo mejor a alguien se le ocurrió. Y dirán, bueno, si esto es el promedio de las proporciones, si yo ya tengo las proporciones, pues a lo mejor también pudiera calcular pues el promedio de esto, ¿no? Es decir, el promedio de esta columna. Y obtener lo mismo, ya sea que lo haga de esta manera o utilizando la fórmula de promedio. De cualquier forma, pues la fórmula lo que hace es pues sumarlas y dividirlas entre 40, ¿no? Muy bien, bueno, cualquiera de las dos nos va a dar lo mismo, ¿no? Después necesitamos el promedio de los tamaños de las muestras. Entonces aquí necesitaría el total de artículos inspeccionados entre el total de subgrupos. Es que no alcanza a salir esto. Ahí está. ¿Vale? Entonces, es decir, necesito el promedio de esta columna. Entonces también se puede hacer de dos maneras. Puede ser que yo diga el total de inspeccionados fueron estos 23.942 entre el total de subgrupos, es decir, hubo nada más 40 subgrupos. Entonces es el total de inspeccionados entre el total de subgrupos, estos 40. Si le doy Enter, pues son 598.55. O también, como en el caso anterior, pues pudiera usar también la fórmula del promedio. Sí, bueno, pues si es el promedio de los tamaños de las muestras, pues voy a sacar el promedio de esta columna, ¿no? Y pues al final obtendría lo mismo. Vale, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Profe, ¿podría poner su cursor en la celda H13, por favor? En la 13, se me hace más bien que es esta, ¿no? Y nada más, nada, gracias, nada más para ver la fórmula. Gracias, profe. Vale, y la otra, pues es, digamos que el mismo valor, pero usando la fórmula del promedio, el promedio de los tamaños de los lotes. Entonces cualquiera de las dos, pues me va a dar el mismo resultado. Entonces, vamos a dejarlo como viene indicado aquí. Y después, en la fórmula me va a pedir en la parte de arriba que multiplique estas dos expresiones. Entonces aquí yo ya tengo el promedio de las proporciones, que es este valor que está aquí. Este lo voy a multiplicar por el complemento. En algunos casos, en lugar de poner 1 menos P, P barra, ponen Q barra. Y bueno, pues nada más hay que saber qué es el complemento. Entonces aquí tendría que poner 1 menos, otra vez, el promedio de las proporciones. Cierro el paréntesis.
Entonces, pues nada más estoy siguiendo esta fórmula, ¿no? Es el promedio de las proporciones que calculamos aquí anteriormente por este paréntesis que es 1 menos otra vez el promedio de las proporciones. Y listo. Enter. Y ya con eso pues tendríamos toda la información para generar nuestra primera, bueno, para generar nuestras columnas de los límites de control. Entonces, bueno, le voy a dar Enter. Y listo, bueno, con esta información podemos guiarnos con estas fórmulas para construir nuestros límites de control. Entonces, el primer límite, no, saben que aquí se me fue, puse límite inferior y límite inferior. Entonces, uno tiene que ser superior, ¿no? Entonces, este es el límite de control inferior, este es el límite central y vamos a decir que este es el límite de control superior. Entonces, si gustan, nada más vamos a corregir estos dos, se me pasó por aquí. Límite de control superior. Si quieren, vamos a poner la columna de la derecha como el límite de control superior. Entonces, bueno, si empezamos con el límite de control superior, tendremos que ir siguiendo esta fórmula. Entonces me pide el promedio de las proporciones, es este de aquí. Nada más que para que no se mueva lo voy a fijar con F4, más, ahora este 3 de aquí, que es de la constante 3, por, y lo tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de esta fracción. Entonces en español creo que es raíz, en español es SQRT. Entonces voy a poner primero el numerador, que ya lo habíamos calculado aquí abajo. Entonces es este valor. También lo tengo que fijar con F4 para que no se vaya a mover aquí con estos símbolos de pesos. Y lo voy a dividir ahora entre este valor del denominador que quedamos que era el promedio. ¿Sí? Lo voy a dividir entre el promedio de los tamaños de los lotes, que es este valor de aquí. Lo vamos a fijar también con los símbolos de pesos para que no se nos vaya a mover ni en la columna H ni en la fila 12. Cerramos el paréntesis y ya quedó, ¿vale? Es el promedio de las proporciones más 3 por la raíz cuadrada de esta fracción de aquí arriba. Y parece que ya está. Entonces esperamos Enter. Y ya tenemos este valor, ¿no? Este pues lo vamos a recorrer hasta aquí abajo. Y es el mismo valor. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces no sé si aquí hay alguna duda. No, profe, todo claro. Ok. Muy bien. Bueno, podemos pasar ahora a la columna del límite central. Entonces el límite central está más fácil. Nos pide nada más que sea el promedio de las proporciones, que es este valor que calculamos aquí. Promedio de las proporciones. Lo voy a fijar también para que no se vaya a mover. Es decir, que no se vaya recorriendo. Entonces aquí va a ser 0.01073. Y este lo recorremos en toda la columna. Y ya tenemos nuestro límite central. ¿Sale? Muy sencillo. Y pues para el límite de control inferior, pues hay dos opciones. Digamos que la más rápida pues sería simplemente copiar control C, control V y cambiarle este más por un menos. Ya, ¿no? Y así tendríamos toda nuestra columna con el límite de control inferior.
O si lo queremos hacer otra vez nuevamente, hacer desde el inicio, pues sería poner el promedio de las proporciones, lo vamos a fijar, luego menos 3, este 3 de aquí, por, ahora la raíz cuadrada, en español es raíz, por esta fracción. Entonces en el numerador es este valor de aquí, lo fijamos, lo dividimos ahora entre el promedio de los tamaños de los lotes y lo vamos a fijar también para que no se vaya a mover. Cerramos el paréntesis, enter, y este lo recorremos toda la celda. Y aquí están ya todas nuestras columnas. ¿Sale? Ahora aquí hay que hacer una aclaración. ¿Sale? Una aclaración importante. Si se fijan, aquí estamos hablando de proporciones. Entonces, los cálculos pues se hacen en base a la información que tenemos en nuestra muestra, en nuestro reporte. Y el cálculo en este caso pues nos da un valor negativo en el límite de control inferior. Como es una proporción, es decir, pensemos en el peor escenario, más bien en el mejor escenario. ¿Cuál sería la cantidad más baja cuál sería la proporción de artículos defectuosos más baja que pudiéramos tener en nuestro proceso? Pues es que no haya ningún artículo defectuoso, ¿no? Es decir, que haya un 0% de defectuosos, un 0% de paquetes con aire. No podemos pensar que haya un porcentaje menor al 0, porque no hay proporciones, no hay porcentajes negativas. ¿Sale? Ahora, aquí en nuestros cálculos, pues sí nos puede salir un valor negativo porque pues estamos siguiendo estas fórmulas. Pero en la práctica, si obtenemos un porcentaje negativo, como esto carece de sentido, podemos dejarlo en 0. ¿Sale? Es decir, pues no podemos esperar que haya un porcentaje menor al 0. Es decir, digamos que lo más optimista pues es que ningún paquete esté defectuoso. Entonces, si obtenemos un valor negativo, pues simplemente lo vamos a cambiar por ceros. ¿Vale? No sé si queda clara esta parte de por qué cambiamos la columna por puros ceros. Sí, profe. Ok. Ahí le Bueno, podemos pues ya poner un if, tenemos. ¿no, profe? Sí, también podríamos poner un if de que si es un valor negativo, pues ya quede en 0. Ajá. Muy bien. Bueno, pues ya que tenemos nuestras 3 columnas de los límites de control y tenemos también los puntos que vamos a graficar, podemos proceder a hacer nuestra gráfica de control para atributos. Entonces aquí ya habíamos visto que si dejamos el cursor aquí adentro e insertamos nuestra gráfica, la gráfica que usamos aquí es esta gráfica de líneas y de marcas, pues se genera ahí como de manera automática, ¿no? Nada más tenemos que tenemos que analizarla para saber que sí se está graficando lo que nosotros queremos, ¿no? Si queremos hacerla, digamos que desde cero, lo que podemos hacer es pues salirnos de las tablas para que no identifique ningún valor de manera automática y podemos pedir que inserte una gráfica de líneas y de marcas. Entonces pues nos va a poner una gráfica pues en blanco. Entonces déjenme acomodar esto un poquito. Ok. Listo, aquí está nuestra gráfica. Para ir incorporando nuestras series, pues ya sea que utilicemos el botón de seleccionar datos o con botón derecho, pues ese mismo botón está aquí, ¿no? Seleccionar datos.
y vamos a incorporando las series. Profe, ¿dónde la puso o qué tipo de gráfica? Es una gráfica de líneas y de marcas. Es esta de aquí. Líneas y marcas. Líneas con marcas, perdón. Ya. Vale. Entonces, bueno, con botón derecho ponemos seleccionar datos y vamos incorporando las series, ¿no? La primera, pues sería esta del límite de control superior. Vamos a poner los valores. Y luego agregamos una nueva serie. Podemos poner ahora el límite central. Ponemos nuevamente todos estos valores. Después el límite de control inferior. Vamos a poner todos estos valores. Y bueno, hasta aquí pues tendríamos nuestros tres límites, ¿no? El límite inferior, el límite central, el límite superior. ¿Sale? Faltarían los puntos. Quedamos que los puntos pues son estas proporciones que están aquí. Entonces nuevamente si ponemos botón derecho, seleccionar datos, en agregar una serie, pues ahora tendremos que agregar estas proporciones. Y listo, aquí tendremos nuestros puntos. Si en el eje horizontal, por ejemplo, si aquí tuviéramos algo diferente a una secuencia del 1 al 40, pues la podemos cambiar. Por ejemplo, si recuerdan en la gráfica, en la primera que vimos, para medias y rangos, pues creo que aquí sí eran valores diferentes. En lugar de ser pues nada más el número del subgrupo, eran las horas en las que se llevó a cabo la medición, ¿no? Pues igual, si queremos cambiar el eje horizontal, pues pudiera ser aquí que pudiéramos editar esta parte y poner pues la columna que nos interesa, ¿no? Entonces aquí en este caso pues es lo mismo, es una secuencia del 1 al 40, entonces realmente no va a cambiar mucho. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ahora, ¿alguien tiene una Mac? Profe. Ok. ¿Nos podrías enseñar cómo se hace en Mac? Sí, profe, si quiere le tengo que compartir pantalla. Sí, mira, déjame te hago presentador. Presenter. Ok, listo. Ok, ahí ya se ve tu pantalla. Ok, voy a hacer más grande el Excel. Nada más del gráfico, profe, o... Sí, si quieres nada más el gráfico como para ver cómo es en Mac. Bueno, en el gráfico yo nada más selecciono los datos, pico la opción de Command y selecciono lo de las proporciones. Y ya nada más como las usted, ya nada más inserto la gráfica y
pues ya le doy formato y cambio los colorcitos aquí con doble clic. Picas a las líneas y voy a poner los límites del mismo color. Yep. Perfecto, muy bien. Vale, muchas gracias. Sí, profe. Muy rápido. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver. Listo. Bueno, pues aquí yo le pondría también un título. Aquí en la parte de arriba. Más bien, voy a poner que es una gráfica P. Vamos a cambiar de color. Listo. Muy bien. Ahora, visualizando nuestro gráfico. ¿Qué podríamos decir respecto a nuestro proceso? ¿Está dentro del control estadístico? No, porque hay lotes que tienen como rebasan los límites de defectuosos. Así es, hay 3 puntos aquí. Hay 3 puntos que salen de los límites de control, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, lo que nos describe este caso es que, pues, se tenían una cantidad, un porcentaje, pues, digamos que grande pues, un porcentaje, pues, considerable de paquetes que salen defectuosos. Este es un paquete de producción, pues, masivo. Es un paquete de producción, perdón, es un proceso de producción que tiene, pues, digamos que masivo, ¿no? O sea, se produce una gran cantidad de paquetes, por tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que, digamos que el porcentaje promedio, pues, está por ahí del 1%, si lo multiplicamos por la cantidad de paquetes que se generan y la cantidad de salchichas que tiene cada paquete, pues sí representa, pues, una cantidad grande, ¿no? Entonces se emprendió aquí un proyecto, pues, para entender mejor el proceso. Se decidió implementar un gráfico de control para atributos pues, para observar si el proceso está trabajando bajo fuentes de variabilidad comunes del proceso o si existen fuentes de variabilidad, digamos, que no se deberían de presentar, ¿no? Fuentes de variabilidad especiales, que no son, digamos, que propias del proceso en sí. Aquí se determinaron 3 puntos que están fuera de especificación. Se investigó qué fue lo que pasó en esos 3 puntos y se encontró que en esos 3 puntos coincide que hubo un cambio de la película plástica que se utiliza para el paquete. Entonces, digamos que no todos los paquetes utilizan la misma película plástica, y entonces hay que hacer un cambio, tanto si se va a cambiar del tipo de plástico como si se está terminando la película plástica. Entonces se platicó con los operadores y los operadores comentaron que, de hecho, ellos ya sabían que el número digamos que de paquetes con burbujas aumenta en los primeros momentos cuando recién se ha hecho el cambio de la película plástica. Entonces, bueno, se les preguntó, ¿y qué has hecho en esas ocasiones? Y los operadores comentaban que, pues, sí, ya habían reportado a sus supervisores
que esto se presentaba, ¿no? Cuando hacen el cambio de películas, pues empezaban a generarse muchas burbujas y pues en realidad ellos no sabían el por qué. Los supervisores, pues en realidad ellos decían, no, pues tienes que tener más cuidado, trata de tomarte más tiempo, trata de hacerlo con más precaución. Pero pues definitivamente los operadores, pues aunque tuvieran mucho empeño, seguían viendo que seguían saliendo las burbujas, ¿no? Los paquetes con burbujas. Entonces se hizo un análisis más profundo, se recurrió incluso al manual de la máquina y se descubrió que el manual de la máquina especifica que cuando se hace el cambio de la película, se debe de seguir una secuencia de pasos muy específica y también daba una advertencia de que si no se siguen esos pasos digamos que puntualmente, se corre el riesgo a que se presenten fallas en la producción del producto. Entonces, bueno, digamos que la propuesta de mejora fue desarrollar un procedimiento para este cambio de película acorde a lo que dicta el proveedor de la máquina. Se capacitó a los operarios para que para que siguieran este procedimiento puntualmente y pues digamos que se hizo la corrección, se implementó y se volvió a hacer el análisis. Y en este caso, bueno, se descubrió que pues sí, o sea, la reducción de empaques que empezaban a salir mal en las etapas en las que se hacía un cambio en la película plástica, pues disminuyó significativamente. En realidad, pues los límites de control pues se recorrieron ya cuando se excluyeron estos picos que salen de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, en este caso podemos ver un caso, en este ejemplo podemos ver un caso de éxito en el que pues se descubrió, digamos que la gráfica de control lo único que nos va a decir pues es esto, ¿no? La presencia de causas especiales. Y de aquí en adelante pues ahora viene un proyecto diferente, ¿no? Un proyecto de encontrar causas raíz de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces aquí el proceso que llevaron a cabo o la investigación que llevaron a cabo para poder dar con esa causa raíz, porque si se fijan, lo que hacían los supervisores era, pues, ¿sabes qué? Pon mucha atención, pon mucho cuidado cuando hagas el cambio. Pero en realidad, pues a lo mejor, más bien, en realidad, el poner mucho cuidado, mucho empeño, pues no era suficiente. Más bien, se tenían que hacer pasos, se tenían que seguir pasos, a lo mejor precalentar la máquina, a lo mejor había que esperar una cantidad de tiempo antes de empezar a producir, no sé, había que hacer un procedimiento específico que dicta el proveedor de la maquinaria para garantizar que no entre aire a la película plástica, ¿vale? Entonces, miren, para esta gráfica hay un assignment, solo que esta forma parte de dos gráficos. Entonces, igual, en el segundo parcial, en la parte de assignments, está este segundo assignment. Tendríamos que descargar este documento y es un ejemplo similar. Es este caso de aquí, ¿no? Donde vienen dos pestañas, una para una gráfica P y una para una gráfica NP. Entonces, en este momento pudieran empezar a adelantar la gráfica P. Hay que hacer las dos columnas, los puntos, la gráfica y una conclusión aquí abajo de los hallazgos que tengan, ¿no? Una conclusión breve nada más para, digamos, con una interpretación de lo que hayan encontrado en la gráfica. Y la próxima clase vemos la gráfica NP, entonces ya pudieran, digamos que elaborar esta gráfica. Cuando tengan esas dos gráficas, entonces ahora sí regresamos aquí al assignment 2, entramos, adjuntamos el archivo y lo enviamos. ¿Vale? No sé si hay alguna duda. ¿Cómo ven? En el caso de que el límite de control inferior no sea negativo, se deja el valor que está. Ajá. Si por ejemplo hubiera sido un .08 positivo, dejamos el .08 positivo. Solo si es negativo es cuando lo vamos a cambiar por un 0. ¿Vale?
¿Ok? ¿Alguna otra duda?